Radio Yucatán FM con Saludable Conciencia. Hoy, jueves 17, ¿verdad? 17 de enero, ya a unos días de empezar el año. Mi nombre es Alberto Solís y lo estaré acompañando a todos ustedes en esta transmisión. Muy bien, pues de acompañante tenemos a Freddy Backup. ¿Cómo estás, Freddy? Muy bien, creo que es un enorme gusto estar aquí en Saludable Conciencia, sobre todo poder compartir y poder debatir algunos puntos que vamos a estar viendo a continuación, ¿no? Y el gusto es también mío y nuestro, también para los que estén en casa, también de Dani, nuestro apoyo técnico. Sin él no podemos hacer nada. Muchas gracias, Dani. Así que te agradezco mucho que hayas venido y el tema de hoy es trastorno bipolar. Y para eso vamos a contar una anécdota, ¿no? Por la anécdota. Entonces, en una ocasión, iba su servidor en un carro, iba manejando hacia ir a comer. Entonces, durante el trayecto, íbamos preguntando, mi pareja y yo, íbamos preguntando, ¿no? Oye, ¿y qué comemos? No, pues, vamos a comer una torta, ¿no? Unas tortitas. Ah, dale. Oye, ¿y si se te antojan mejor unos tacos árabes? Oye, está buenísimo, estaría padrísimo, ¿no? Y, oye, ¿y qué? Como era cena, entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Oye, una hamburguesa, ¿no? Ay, sí, igual estaría bien, pero todo tenía grasa. Entonces, al final, yo decido desviarme un poco y parar, pues, en unas tortas, ¿no? Pero a todo esto hay un problema de por medio porque, claro, teniendo dos personas distintas, con gustos distintos, creo que es un poco pesado el poder decidir qué se va a comer. Entonces, mi pareja decide, está bien, vamos por las tortas, pero yo no la avisé, ¿no? De que ya me había desviado, pero yo ya estaba yendo hacia las tortas, así que no le quedó de otra. Y cuando llego, ella pues, se enoja, ¿no? Por el hecho de que no había ido a comer tacos árabes. Pero lo increíble es que la particular de esta persona es que cuando come, baila. Cada vez que come, hace un bailecito así increíble que es como bastante peculiar, debido a que le agrada el hecho de comer, ¿no? Entonces, a todo esto yo le pregunto, oye, ¿tienes algo? O sea, te veo en un momento feliz y en otro momento molesta y luego te enojas, pero luego te vuelves a poner como contenta. Y todos podríamos decir, ¿no? Ahí está de bipolar. Pero a lo largo de esta transmisión nos daremos cuenta que hay ciertas características que son muy particulares para diagnosticar el trastorno bipolar y que no cualquier persona puede diagnosticar el trastorno bipolar. Así que desde el principio tendríamos que quitarnos la jerga de decir, trastorno bipolar, ¿eres bipolar? O tienes un trastorno, ya así, ¿sabes qué? Tienes un trastorno bipolar, ¿ok? Bipolar eres. Cuando la palabra en sí tiene una connotación muchísimo más profunda y a fondo que solo el hecho de decirla. Pero cuéntanos, Freddy, ¿tú qué has sufrido con la vida de un momento a otro que puedas decir, esto podría ser trastorno bipolar? Claro, coloquialmente hablando. Bueno, es como tú dices, ¿no? Yo creo que hemos tomado aquella palabra ya tremenda, ¿no? Cuando vemos a alguien que tal vez cambia de ánimo o algo así. No es que es muy bipolar, ¿no? Y la hemos utilizado de una manera totalmente normal. Cuando si nosotros vamos al DSM-5, tiene varios criterios diagnósticos para poder establecer a una persona con trastorno de bipolaridad. Y también, sobre todo, el hecho de poder entender de que como tal trastorno, a las personas que sufren este padecimiento tiene un alto costo en su vida, en sus relaciones sociales, en la manera en la cual se desenvuelven. Claro, y hicieron hay una noticia en el diario Yucatán, salió el año pasado, el 16 de marzo del 2018, ahí está la cita, donde la Organización Mundial de la Salud considera la sexta causa de discapacidad a nivel mundial y que padece entre el 1 y 2% de la población. Esto es más o menos como 2 millones de personas, o más bien 2 millones, en este caso, de mexicanos. Pero a nivel mundial es el 1 y 2% de la población a nivel mundial. Estamos hablando del mundo, 1 y 2%. Y esto es diagnosticado, o más bien esta cifra es dada solo con las personas que están residiendo en un
en un centro psiquiátrico, por un un terapeuta y demás. Esto es considerado como parte de esta cifra. Más sin embargo, sabemos que hay personas que pueden tener el trastorno, vivir con el trastorno y no ser diagnosticadas o no acercarse a un especialista, a un centro médico especialista en este sentido. Por lo consiguiente, como trastorno tenemos el 1 y 2% de la población a nivel mundial, y como rasgo lo tenemos casi el 5% a nivel mundial. Las mismas cifras por el diario Yucatán lo menciona, por la Organización Mundial de la Salud, el 16 de marzo del 2018, o sea, el año pasado. Para todo esto, quiero decirles un dato muy curioso, y es que el 30 de marzo es el Día Internacional del Trastorno bipolar. ¿Qué opinas de esto, Fred? El 30 de marzo. ¿Tú por qué crees que es el 30 de marzo? Es el natalicio de Van Gogh, ¿no? De Vincent Van Gogh, perfectamente. Aquel que dibuja en la noche. La pintura es La Noche, si no me equivoco. Este personaje nace el 30 de marzo y por eso se considera que sea el día como mundial conocido del trastorno bipolar. Pero bueno, entre todo esto sabemos que nos vamos a ir dando cuenta que el trastorno bipolar tiene más que 3 estadios, tiene 3 puntuaciones que posiblemente se pueda caer en 1, en 2 o inclusive en las 3, que también está el trastorno bipolar mixto. Pero para todo esto se divide estas fases, estas secciones en 3. Pero para eso Freddy nos va a ayudar un poquito más acerca de describirnos qué es cada una de ellas. Dinos, Freddy. Como para fines un poquito más técnicos, podemos dividir como que las etapas clínicas que tiene el trastorno bipolar. Uno sería la depresión, otro sería la manía, uno sería la eutimia. Ok, la eutimia. Y podemos ver que en los extremos podemos ver la hiperactivación, y por el otro lado podemos ver una persona que puede estar un poco desanimada, desactivada, claro. Podemos ver, y por el medio podría estar la eutimia, que es como que la planidad, está el estado plano de las emociones y de los sentimientos que pueda presentar una persona. Claro, y a esto haciendo mucho hincapié que la depresión y la manía puede existir como rasgo, como estado. ¿Qué es esto de rasgo y estado? Muy bien. El rasgo es algo que nos caracteriza por natalidad, o sea, desde que nacemos tenemos este rasgo. Hay gente que es muy nerviosa, que todo el tiempo se está moviendo, ¿no? Está moviendo la pierna, está moviendo su brazo, tiene algún tic. Y esto no es generado, no siempre es generado por algún evento traumático o algo por el estilo, sino que venimos con esa característica, pero ya es desde nuestra natalidad. Eso es un rasgo, algo que ya traemos de por medio, ¿no? Y como esos rasgos está el rasgo de la depresión, está el rasgo un rasgo, Freddy. Un rasgo viene siendo como que algo que ya tenemos. Por ejemplo, una persona que es muy enojona. Un rasgo, es algo que ya tiene, ira, claro. Exacto, es una persona que ya tiene el rasgo, ¿ok? Claro. Y podemos ver como que el estado sería como que las partes que puede haber en una temporalidad, en un tiempo, y puede haber una ausencia de... Claro, no es permanente, sino es temporal. ¿Qué es la diferencia? El rasgo es algo que traemos y que puede ser detonado. Está ahí, pero aún no sale. Puede que una persona sea iracunda como rasgo, algo que ya tenemos predispuesto en nuestra genética. Pero esta persona tiene un muy buen ambiente familiar, tiene un muy buen ambiente catártico, va a terapia, conversa normalmente, tiene una red de apoyo, que la red de apoyo son familiares, amigos, etcétera. Muy, muy amplio, y esto le da una manera como una válvula de alivio donde cuando siente mucha presión puede desestresarse. Y eso impide que se detone su rasgo de ira. Ahora, un estado de ira es que esta persona puede no tener la ira como rasgo, o sea, no es perteneciente de la ira. Dentro de él no se genera la ira de la nada, más que de la nada, muy fácilmente. Pero es eventual que se pueda enojar, que esto ya puede ser a manera ambiental o personal, que puede ser algún estadio de la vida. Por ejemplo, si hablamos del rasgo de la ira, puede ser, no sé, no haber pasado una materia injustamente. ¿Qué se me puede venir a la mente ahora?
puede ser inclusive una pelea, un conflicto, una ruptura, ya sea de amistad, amorosa, como sea, que son detonantes en la vida cotidiana que pueden llevar al enojo, a la ira como tal. Pero eso ya estamos hablando de un estado. Puede que una persona tenga la ira como rasgo y que se genere, que explote. Y esto ya habla de un evento pues particular. O una persona que no es iracunda, no es que se enoje muy rápido y muy fácilmente, pero tiene la ira como estado. Que eso creo que todos, absolutamente todos, tenemos la ira como estado en algún momento. Nada más Buda era el único que podía controlar sus emociones. Y esto es inteligencia emocional. Bueno, teniendo en cuenta la diferencia entre rasgo y estado, tenemos, como bien decía Freddy, en las dos dimensiones, en una línea, imaginemos una línea recta, y tenemos dos parámetros, a mi derecha y a mi izquierda, a su derecha y a su izquierda, eventualmente. En la derecha tenemos la depresión, en su izquierda, y en mi izquierda tenemos la manía, que la bipolaridad creo que normalmente la asemejamos hacia un momento estoy molesto y otro momento estoy feliz. Pero en sí no categoriza la felicidad y el enojo como parte de esta depresión y esta manía. A lo que quiere llevar esto es que la depresión es un estatus depresivo, se refiere a bajo, un nivel bajo de actividad, como insipidez, como estar decaído o sentirse vacío por dentro, este constante sentimiento de depresión, o sea, de activación baja de la actividad física, a esto se le llama depresión o a esto se requiere, a esto se lleva. O sea, a este punto lleva el parámetro depresivo. Y sobre todo puntualizar o poner un poco más firme esto de que el hecho de que al decir, es que se siente triste por la depresión, no, es una tristeza que le causa muchas dificultades, claro, para realizar sus actividades, para realizar para poder relacionarse con otras personas, lo encapsula en una burbuja en la cual él está ahí solo, o sea. Claro, o sea, no tiene deseo de hacer. Ni siquiera hay un deseo por el cual, hoy voy a ver a mi mamá, voy a ver a... Inapetencia, por ejemplo. Exacto. Y del otro lado tenemos la manía, que la manía es la sobreactivación. No necesariamente debe de ser una ira compulsiva, una ira, llámese algo demasiado agravante o extremo, ¿no? Una ira de que estoy molesto y le grito a todos y demás. También la sobreactivación puede traer la felicidad. La euforia. Pero es una euforia, es un grado de felicidad demasiado alto. Entre la noticia del 16 de marzo del 2018, donde menciona que 2 millones de mexicanos son afectados por este trastorno, menciona un relato de una señora, de una persona, de una mujer, porque no dice el nombre, donde la mujer menciona que esta manía la llevó hasta el punto de querer comprar un auto cuando ni siquiera tenía dinero. O sea, imagínate, no es que esté molesta, es que tiene una ansiedad bastante alta, que quiere gastarlo, y a pesar de que no tenga dinero de comprar un auto. Así que, como para cerrar este bloque, podemos sintetizar que tenemos dos lados, la manía y la depresión, como estado o como rasgo, pero ante estos dos entra el trastorno bipolar. Pero vamos un poquito más allá con el DSM-5 en el próximo bloque. Mi nombre es Alberto Solís, Freddy Backup, Saludable Conciencia. Nos vemos en otro. Saludable Conciencia, segundo bloque de este 17 de enero. Estamos hablando acerca del trastorno de la bipolaridad y hasta el bloque pasado habíamos dividido el trastorno bipolar en dos parámetros, el parámetro maníaco y el parámetro depresivo, que dentro de este parámetro, de este halo, es donde entra un periodo de ¿cómo decirlo? No es discordancia, sino algo que no es similar a lo que realmente estás sintiendo por un lapso de tiempo alto. Y para esto, Freddy nos va a explicar las diferentes características que tiene el sentir más hacia la depresión o más hacia la manía, que también tiene que ver la temporalidad, ¿cómo se llama? El análisis diferencial, el diagnóstico diferencial, el costo-beneficio, o sea, el costo de tener el trastorno. Pero para esto, Freddy tiene una
una mejor perspectiva de esto. Bueno, el DSM lo divide en tres partes, ¿no? Okay. El episodio maníaco, el hipomaníaco y el depresión mayor. Y menciona que algunos de los síntomas que debe presentar para el episodio maníaco deben estar en el periodo mínimo de una semana y la mayor parte del día, casi todos los días. Y debe presentar un estado anormal, persistente, elevado, expansivo o irritable, así como una actividad alta en energía. ¿Ok? Y la presencia de algunos síntomas que pueden mencionar acerca de esto, pues uno son los sentimientos de grandeza, aumento de la autoestima, una disminución de las horas de dormir, una presión por mantener una conversación o más de lo que una persona puede hablar, ok, fugas de ideas o experiencias subjetivas que van a gran velocidad, personas que pueden estar hablando y de la nada, oye, ¿qué te dije? ¿Qué onda? ¿No? Así como que van divagando, se distrae fácilmente ante estímulos externos irrelevantes, Claro. ok, un aumento de la actividad dirigida hacia un objeto, puede ser algo social, escolar, laboral, sexual, una agitación psicomotora, una excitación acerca de hacer las cosas, participación excesivas en actividades cuyas posibilidades de consecuencias dolorosas es elevada, ¿ok? Actividades desenfrenadas de compras, como lo que decías de la señora hace rato, ¿no? Pues indiscreciones sexuales, inversiones imprudentes del dinero, Claro. ¿ok? También existen alteraciones del estado de ánimo, lo cual hace un deterioro en el funcionamiento de los campos en los cuales se mueven. Claro. Puede ser a nivel laboral, a nivel escolar, ¿ok? Y esto nos da un parámetro un poco más objetivo en el sentido de la fuente. La fuente de lo que Freddy está hablando es el DSM-5, que es como aquel manual que nosotros los psicólogos, es nuestro, ¿cómo decirlo? Nuestro diagnóstico, nuestro manual de saber qué es lo que hace a un trastorno y qué hace a un trastorno no ser un trastorno o no necesariamente ser el único trastorno, que como las enfermedades puede darte una gripa y también puede darte una bronconeumonía, que es parte de la gripa, más no es por ende de la gripa. Y suponiendo aparte que el DSM es una guía de diagnóstico, o sea, guía, tampoco claro. lo podemos tomar como una verdad absoluta porque tenemos que hacer un diagnóstico diferenciado para decir, ok, presentas síntomas de esto, pero puede ser otra cosa y no tomarlo como una verdad absoluta, que es el error que se comete muchas veces en psicoterapia, ¿no? Pensar que porque tienes ingredientes de esto, eres un pastel. Cuando tal vez eres un budín, pie, ¿no? un pie, ¿no? Claro. Y muchas veces decimos, no, tienes esto, Eres esto, ¿no? ¿no? Es un pensamiento cuadrado. Y la verdad no es así. Tienes que englobar mucho esto y tomarlo como una guía, porque hay síntomas que pueden aparecer, hay síntomas que no pueden aparecer, ¿no? No tomar una verdad absoluta, pero por eso es una guía que se fue aprobada para poder hacer diagnósticos un poco más precisos. Claro, y esto nos lleva a pensar que todo diagnóstico debe ser basado no solo por lo que dice la literatura, sino por lo que también está no solo escrito, sino pensado, leído. Para eso existen los coloquios, para eso existe la preparación. Pero bueno, también hablábamos de otro término que era el costo de tener el trastorno. Y esto va más enfocado hacia aquel costo, aquello que nosotros nos cuesta tener esto. Y no solo costo monetario, porque costo emocional. Pensamos en el dinero, sino el costo emocional, lo que a nosotros nos pesa tener el trastorno. No creo que alguien disfrute un momento triste y luego otro momento muy feliz. Y en ocasiones la persona no se da cuenta. Sí, claro, o sea, el costo que tiene la persona, por ejemplo, el hecho de faltar al trabajo porque tienes un síntoma, un cuadro bien grueso de depresión, por ejemplo, claro, no te quieres levantar, no quieres... El costo que tiene, sobre todo, implicaciones en el trabajo, pueden despedirte, pueden correr, pueden hacer descuentos. Okay, claro. A eso se refiere. Y esto también tiene mucho que ver con el costo social. Si tú sufres de este trastorno, claro, la gripa sabemos que da flujo nasal y demás, y la gente dice, oye, tienes gripa, chispas, qué lástima, te presto una servilleta, toma papel. Bueno, se ofrecen para ayudarte, pero nadie dice, oye, tienes un trastorno bipolar, ay, mira, te presto mi mano, te presto mi brazo, ven, te abrazo, te ayudo. Claro, no está tipificado de esta manera, ni tampoco está, ¿cómo decirlo?, bastante, no común, sino entendido, que se vea que el trastorno es funcional, que eso es lo que busca, la funcionalidad del trastorno, porque nadie está absuelto de no sufrir cualquiera de esos trastornos, que desde que Saludable Conciencia comienza, empieza a explicar de manera más coloquial. Bueno,
Resumiendo lo que Freddy nos compartía, el DSM-5 divide el trastorno bipolar en dos manifestaciones, como el trastorno bipolar 1 y el trastorno bipolar 2. El trastorno bipolar 1 es el trastorno mental caracterizado por la presencia de un episodio maníaco. O sea, una persona que tenga un síntoma de manía, como esta ansiedad, estar enérgicos, activos, agitados, inestables, o sea, esta manera de expresarse es un síntoma, algo que puede desencadenar un diagnóstico que sea de trastorno bipolar, pero es trastorno bipolar 1 según el DSM-5. Cabe aclarar que este diagnóstico no lo puede hacer cualquier persona, sino un experto. Bueno, y el trastorno bipolar 2 es un trastorno mental caracterizado por la presencia de uno o varios episodios de hipomaníacos, episodios de depresión mayor o episodios maníacos graves. ¿Qué significa esto? Ya es la persona que está muy activada por un tiempo prolongado, 1 o 2 días, y de momento la ves del otro lado, o sea, en depresión por completo. Esto habla de una inestabilidad emocional terrible y a costo físico también se manifiesta, se refleja. Dentro de esto, entonces, tenemos en cuenta que lo que nos decía Freddy era que los criterios para el diagnóstico del episodio maníaco, o sea, del episodio de trastorno bipolar 1, del que les hablaba, porque lo dividen en dos, el 1, que es el episodio maníaco, ya los decía Freddy, el sentimiento de grandeza o aumento de autoestima, la disminución de la necesidad de dormir, todo el tiempo estamos activados 3 horas cuando mucho, y yo, no importa, trabajo bajo presión, no pasa nada. A mí, dame 2 horas de sueño y te rindo en todo el trabajo, a nivel laboral, todo. Presión para mantener la conversación o hablar más de lo usual. Es que siento que te estoy contando las cosas y ya estoy pensando en lo siguiente que te voy a contar mientras te estoy hablando de lo que ya te estoy contando y te quiero contar todavía más, pero el tiempo es muy corto. O sea, esta manera de sobreactivar al cuerpo es como que metas el acelerador a fondo en el carro y lo vas a desgastar bastantísimo. La fuga de ideas o experiencia subjetiva de que sus pensamientos van a gran velocidad. Se distrae fácilmente, aumento de la actividad dirigida a un objeto, actividad no dirigida a un propósito. Claro, yo tengo una activación, no solo emocional, sino física hacia un punto, pero no sé a qué. Oye, ¿puedes barrer esto? ¿Puedes decir? O sea, ¿cómo explicarlo? No es para un objetivo en general, no es un propósito que se puso, sino que está tan activado que puede hacer lo que sea, pero rapidísimo. Esto cabe en el episodio del trastorno bipolar 1 del DSM-5, como ya lo habíamos dicho. En el trastorno bipolar 2 ya integra estas conductas, no solo a nivel maníaco, que recuerden al principio que los parámetros están entre maníaco y depresivo, no solo es para el nivel maníaco, o sea, sobreactivación, sino ya habla de una sobreactivación y una depresión, o ¿cómo decirlo? Un estadio físico y emocional bajo. Para esto, los criterios están como la presencia durante el periodo mínimo de 4 días consecutivos durante la mayor parte del día. O sea, no solo es que lleves estos síntomas, estos signos a 4 días consecutivos, sino que es durante la mayor parte del día. Sentimientos de grandeza, aumento de la autoestima, o sea, volvemos a decirlo, que es un nivel maníaco, pero también toca el nivel depresivo. En el depresivo está una alteración importante, que no causa una alteración importante del funcionamiento social o laboral del sujeto, ni requiere hospitalización. No hablamos de una depresión a nivel grave, como para que ingrese en una hospitalización, pero sí hablamos de una variación, de unos picos de conducta demasiado altos. Fatiga o pérdida de energía en casi todos los días, insomnio o hipersomnia casi todos los días, que el insomnio es no poder dormir y la hipersomnia es dormirse de lleno, ¿no? Ante todo esto, entonces, podemos entender que hay 2 parámetros para el trastorno bipolar: depresivo y maníaco. Y el DSM-5 subdivide al trastorno bipolar en 2 puntos, en trastorno bipolar 1 y el trastorno bipolar 2.
que el trastorno bipolar 1 es cumplir uno o más criterios a nivel maníaco del parámetro. Y el trastorno bipolar 2 es cumplir al menos uno o más del nivel maníaco y depresivo. Y sobre todo, bueno, en el depresión mayor, en el episodio de depresión mayor, el DSM es muy puntual al decir que debes tener al menos estos síntomas por un periodo de 2 semanas y deben presentarse al menos 5 o más de los síntomas que acabo de decir. Y hace una nota el DSM que los síntomas que presente la persona que va a diagnosticar con este episodio de depresión mayor no debe tener alguna otra afección médica, o sea que puede haber medicamentos que te pueden hacer presentar estos síntomas. Y si no tenemos un diagnóstico diferencial claro, preciso, podemos estar perjudicando a una persona. Claro, indagando, diciendo de que es un pastel cuando realmente es un palo. Entre los factores que colindan o que afectan a este diagnóstico, a este trastorno, están los factores hereditarios, que se evidencia una fuerte influencia genética como causa y factor de riesgo del trastorno bipolar. El riesgo de que un adulto pueda tener trastorno bipolar es 10 veces superior si tiene un familiar con diagnóstico de trastorno bipolar. La magnitud del riesgo aumenta si es un familiar directo. Sabemos que a nivel genético todo tiene una implicación. Toda característica física, de la personalidad, del estatus mental, bueno, en fin, toda característica que nosotros tenemos, parte de ella, un porcentaje que no podemos calcular a ciencia cierta, tiene que ver con nuestros papás, con nuestros antepasados, con nuestra línea biológica. Y la otra parte es la parte ambiental. Se puede intuir entonces que el trastorno bipolar tiene una incidencia, uno de los factores es una incidencia a nivel biológico, pero no podemos saber a ciencia cierta que es así. Y dice que una persona mayor puede tener trastorno bipolar, factor de riesgo del trastorno bipolar, que un menor, pero mientras tanto tenga al menos un familiar con este trastorno. Otro de los factores es el factor neurológico, que el factor neurológico, por los momentos no existe una certeza de cuáles son los neurotransmisores, sabemos que el cerebro trabaja con químico y eléctrico, que pudiesen incidir en la bioquímica del cerebro. Si bien es un campo amplio de estudio, en la actualidad las investigaciones al respecto podrán ayudarnos a develarlo prontamente, pero todavía se hacen estudios. Pero sabemos que todo comportamiento, no solo a nivel biológico, sino también a neuronal, afecta en la parte conductual. Y esto da a un trastorno bipolar. Teniendo en cuenta esto, entonces podemos resumir que hemos hablado de los factores, hemos hablado del DSM-5 de cómo lo caracteriza y hemos hablado de los parámetros maníaco y depresivo. En el próximo bloque vamos a hablar acerca del tratamiento y de lo que podemos hacer, unos cuantos consejitos más. Saludable Conciencia, Alberto Solís, Fredrik Bacab, nos vemos en el siguiente bloque. De conciencia, ya el tercer y último bloque. El tema de hoy fue trastorno bipolar, sigue siendo antes de que termine. De invitado tenemos a Fredrik Bacab. Él nos está apoyando con bastante información que se saca desde el DSM-5 para ponerlo pues a disposición de ustedes. Hasta los primeros bloques hablamos acerca de los parámetros del trastorno bipolar, que tenemos el maníaco y tenemos el trastorno depresivo. Entre esta línea se diferencia o está el trastorno bipolar. También Freddy nos ayudó hasta hace un bloque a puntualizar las características principales que comprenden los tipos de diagnóstico ante el DSM-5. Que el DSM-5, como ya hemos visto, lo divide en trastorno bipolar 1 y trastorno bipolar 2. El trastorno bipolar 1 solo implica el nivel maníaco y el trastorno bipolar 2 implica el maníaco y el depresivo. Bueno, a este bloque vamos a hablar acerca un poco más del tratamiento, de aquellas características como importantes del trastorno antes de irnos. Y entre el tratamiento tenemos el tratamiento farmacológico, tenemos el tratamiento de la terapia cognitiva conductual, que es la que bastante ayuda a este trastorno, y tenemos también la TREC,
que es la terapia electroconvulsiva. Esta terapia consiste en una serie de choques que, claro, esto implica un estudio, no cualquier choque, no es que agarres tu dedo y lo metas a la corriente, sino son choques específicos en áreas específicas del cerebro con un doctor a cargo que da microchoques para establecer cierta influencia en el cerebro. Bueno, ante todo esto, quisiera preguntarte, Freddy, ¿cuáles serían las características que tú puedas mencionar, ya teniendo todo esto en cuenta, principales que puedan como puntualizar, diferenciar, identificar a una persona que posiblemente pueda tener el trastorno bipolar? Creo que desde el primer punto, cuando hablamos del tratamiento, yo creo que cuando de una persona sabe que no hay algo bien en sus sentimientos, en sus emociones, en sus conductas, creo que primero debemos empezar con la primera que nada, con la cultura acerca de la salud mental, porque muchas veces cuando tenemos tos o tenemos fiebre, ¿a quién acudimos? Acudimos al médico, acudimos primeramente acudimos a nuestros papás, ¿no? A la automedicación, ¿no? Pero cuando nos sentimos mal en los sentimientos, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, pocas veces acudimos a psicoterapia, ¿no? O a centros de autoapoyo, de autoayuda. Entonces tenemos que empezar primero con eso, ¿no? Que en cualquier trastorno, en cualquier cosa se nos pueda dificultar, tenemos que poner en primer término la psicoterapia. Y una de las cosas que podemos ver es que ya vimos que en esos dos estadios de la manía, de la depresión, hay síntomas que nos pueden dar alto costo, ¿no? Nos pueden hacer sentir de una manera que podamos estar perdiendo cierto hilo de cómo podemos relacionarnos, cómo podemos actuar ante esa situación. Entonces, yo creo que una de las primeras cosas que debemos hacer, uno es que cuando nosotros sintamos que tenemos que emocionalmente, sentimentalmente, claro, y los pensamientos, debemos poner primordialmente la psicoterapia y ponernos realmente en personas que puedan tener ese diagnóstico y nos puedan ayudar a nuestra salud mental. Claro. Bueno, ante esta pregunta que te hago, Freddy, hice una entrevista en el campus de Ciencias Sociales y Humanidades, donde nosotros estamos estudiando la licenciatura en Psicología. Hice en el campus una entrevista a 2 chicos y a 2 chicas. Voy a poner la cápsula para que la escuchemos y indaguemos un poco más sobre esto. Mi nombre es Alberto Solís y hoy vamos a tocar el tema de trastorno bipolar, por lo cual vamos a hacer unas pequeñas entrevistas a 4 personas, 2 chicos y 2 chicas, del campus de Ciencias Sociales y Humanidades. Muy bien, preguntémosles entonces. Y aquí está. Gerardo, ¿verdad, Gerardo? Así es. Muy bien, Gerardo, ¿qué opinas acerca de que exista un trastorno que es el trastorno bipolar? Bueno, creo que como todo trastorno es difícil de identificar a veces y como todo trastorno, así como el TDAH y otros trastornos, suele confundirse o categorizarse a personas antes de hacerles algún diagnóstico adecuado para saber si de verdad tienen esta condición o no. Ok, perfecto. ¿Crees que es común en Yucatán? La verdad no estoy seguro. Sinceramente no conozco a nadie que padezca este trastorno, pero o sea, hay trastornos mucho más comunes en Yucatán, me parece, pero supongo que sí habrá alguna comunidad, tal vez un poco pequeña, que la padezca. Ok, ¿y cuáles serían 2 características importantes de una persona que sufre trastorno bipolar? 2 características. Supongo que tal vez estos cambios de humor repentinos podría ser una, o no sé, también se me viene a la mente que podrían ser muy indecisos tal vez. Creo que estas serían las 2 características principales. Muy bien, pues muchas gracias, Gerardo. Te veo mañana en la radio. Muy bien, muy bien. La segunda persona es Bianca. Bianca, dime, ¿qué opinas acerca de que existe un trastorno y es el trastorno bipolar? Bueno, pues primero pues que es difícil. Digo, creo que otro trastorno que esté en el DSM siempre va a ser complicado. Así que uno más, o sea, como que no está padre, ¿no? O sea, creo que cualquier trastorno dificulta la vida de la persona que lo padezca y todas las personas que están alrededor de esta persona. Ok, ¿crees que es común el trastorno bipolar aquí en Yucatán?
Quizás sí, pero no está tan a la luz como debería, ¿no? Quizás está ahí, no lo vemos porque no se le ha dado la promoción, entre comillas, bueno, no se ha hecho visible, vaya, es lo que quería decir, no se ha hecho visible. Quizás sí, pero no es tan visible como debería. ¿Y cuáles serían dos características muy importantes para identificar que una persona padece del trastorno bipolar? Yo creo que no solo son que me sienta triste o que me sienta enojada, ¿no? Sino que yo he leído un poquito y se trata como que de bajones de tristeza, así el grado de una depresión y luego seguido de un estado de euforia enorme en un periodo de tiempo pues relativamente corto. También otra característica, pienso que quizás son personas que necesitan medicación y que son también indecisas. Lo único que se me ocurre. Bueno, muchísimas gracias, Bianca. No, de nada. Muy bien, ante estas dos personas que hemos hasta ahora entrevistado virtualmente, Gerardo menciona algo muy importante, ¿no? Un diagnóstico erróneo. Y a esto se refiere de que solo con tener unas cuantas, como decía bien Freddy hasta hace un momento, unas cuantas ingredientes, te digo que eres un pastel, ¿no? Y esto implica un diagnóstico diferencial, un diagnóstico más profesional para dar una certeza de que se sufre ese trastorno. Y Bianca menciona dos puntos muy interesantes. La dificultad en la vida, que es como hablábamos en los primeros bloques del costo de la persona y de la gente que está a su alrededor, como este costo que se da mutuamente. Y que no está tan tipificado, no es conocido a nivel, estado, el trastorno bipolar. No hay tanta, ella decía promoción, pero era más como una muestra bastante alta, bastante grande, algunas tesis o mucha información sacada del Estado para el trastorno bipolar. Muy bien, vamos a escuchar las últimas dos entrevistas. Pues como debería, ¿no? Quizás está ahí, no lo vemos porque no se le ha dado la prom. Quizás son personas que necesitan medicación y que son también indecisas. Lo único que se me ocurre en ese momento. Muchísimas gracias, Bianca. No, de nada. Y ahora vamos con el tercer personaje de esta tarde, Abraham. Hola, Abraham, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, Abraham, dime, ¿qué opinas acerca de que existe el trastorno bipolar aquí en Yucatán? Bueno, opino en general, no específicamente sobre aquí en Yucatán, pero que al igual que otros trastornos representa pues una dificultad en la vida cotidiana, en el día a día de las personas que lo padecen, y pues que hay que concientizar más a la población sobre los diversos tipos de trastornos, en específico ahorita sobre el bipolar y sobre pues herramientas para ayudar, sí. Ok, ¿y crees que es común aquí en Yucatán? Creo que si bien no se ha hablado tanto del tema, creo que tal vez sí pueda ser común, pero al no ser tan fácil, o creo yo que no ser tan fácil de identificar, no hay tantos casos reconocidos. Ok, Abraham. Y ya como última pregunta, Abraham, dime, ¿cuáles serían dos características que tú crees que son particulares de una persona que sufre trastorno bipolar? Creo que la falta de autorregulación emocional y la dificultad para establecer relaciones, ya sean amistosas o amorosas, sentimentales. Bueno, pues muchísimas gracias, Abraham. Nos vemos mañana. Nos vemos. Por último, y no menos importante, vamos con Berenice. Bueno, Bere, dime, ¿qué opinas acerca de que existe el trastorno bipolar? Bueno, en primera instancia me imagino que ha de ser un trastorno pues difícil de llevar, tanto para la persona como para las que están alrededor de esta, ¿no? Y pues que sí no se le ha dado como que suficiente importancia a este trastorno. Ok, ¿tú crees que es común aquí en Yucatán? No sabría decirlo, pero me imagino que sí. Debe existir cierta cantidad de personas con este trastorno. No sé de qué manera lo estarán llevando. Probablemente sí sea común, pero pues las personas que están llevando algún tratamiento, pues puede que no se note que pues estén entre nosotros, ¿no? Muy bien. Ante todo esta entrevista, Abraham menciona también acerca del costo y
Bueno, del costo y de la promoción que se le da. No es muy conocido el trastorno bipolar a nivel estatal. Bueno, por lo que podemos entonces cerrar con el programa de salud de conciencia de este jueves, es que el trastorno bipolar tiene un parámetro bastante amplio, donde las puntas es la depresión y la manía. El DSM-5 divide el trastorno bipolar 1 y el trastorno bipolar 2, donde el trastorno bipolar 1 solo es uno o más síntomas del parámetro manía. Y el trastorno bipolar 2 ya incluye uno o más síntomas de la carística manía, o sea, del parámetro manía y del parámetro depresivo. Y en la entrevista podemos concluir de que no es muy conocido el trastorno bipolar, no hay mucha información a nivel estatal en Yucatán acerca del trastorno bipolar, a pesar de que es el 1 y 2% la incidencia, según la OMS, en la población a nivel mundial, o sea que sí existe, no estamos hablando de cuentos de terror. Y también podemos resumir que se necesita un mayor auge en la materia. Freddy, ¿quieres despedirte? Bueno, sobre todo considerar lo que hace rato decía, de que se debe promover la salud mental, se debe promover el hecho de que cuando nosotros sintamos algo que no está bien dentro de nosotros, de nuestros sentimientos, nuestras emociones, la manera en que pensamos, cosas que tal vez digamos, pues esto yo no lo hacía antes, ¿no? O sea, eso así como yo me siento, me está costando mucho trabajo, me está costando mucha tristeza, me está costando mucha ansiedad. Podamos recurrir a un especialista, una persona que pueda tener las capacidades y las habilidades clínicas para poder ayudar a que pueda tener una mejor salud mental. Bueno, pues te agradezco mucho, Freddy, por estar aquí. Espero verte el próximo jueves. No se diagnostiquen solos, un profesional y 2 millones de mexicanos en trastorno bipolar, según la OMS. Saludable conciencia. Alberto Solís, Freddy Bacap. Nos vemos hasta el siguiente jueves.